Bien sabe Dios mi inocencia en el grave asunto que se ventila y por cuyo desenlace me asaltan graves temores. Pero acato gustoso la divina voluntad y me someto a sus designios, perdonando de todo corazón a los que me colocan en semejante trance. No sé la suerte que me espera, pero si Dios me llama a su lado, hago con gusto el sacrificio de mi vida y para que mi sangre sacie la ira de los hombres y reine la paz. Son las palabras que una persona escribía en noviembre de 1936, 2 o 3 o 4 días como mucho antes de su fusilamiento, en una carta que milagrosamente llegó a su familia. Era mi aitona José Antonio Urionabarrenechea. En Geroa Bai pensamos que esta ley debería actuar como la confirmación unánime por parte de todos los grupos del Senado de nuestro rotundo rechazo al uso de la violencia para conseguir réditos políticos. Parecería que todos los grupos estamos de acuerdo en esto, pero vista la actitud, la acritud con la que se hablaron PP y PSOE en la Comisión Constitucional, hoy lo pongo en duda. Basta con escuchar las palabras que aquí se han dicho hoy también para constatar que aunque a todos ustedes o a la mayoría de ustedes se les llena la boca de grandes palabras cuando hablan de la transición y de la Constitución, lo cierto es que aquel supuesto abrazo de reconciliación entre españoles no fue tal. En Geroa Bai decimos que la fecha de 1978 como límite temporal que el portavoz de esta ley, que el portavoz socialista ha calificado rimbombantemente de ley histórica de la memoria democrática, es una fecha trampa. Y lo decimos con mirada limpia, sin rencor ni odio, con humildad pero con firmeza. En Geroa Bai no damos por bueno el arco temporal de esta ley. La aprobación de la Constitución en el 78 bien pudo haber sido la fecha que ofreciera garantías de no repetición en cuanto que pudo haber supuesto un punto y final en una larga historia de violaciones de derechos humanos. Pero no fue así, porque las violaciones de derechos humanos en el Estado han continuado hasta no hace mucho. De hecho, en 1983, 5 años después, personas concretas del Gobierno español en manos del Partido Socialista y seguramente con el conocimiento de personas concretas del partido mayoritario de la oposición, crearon el GAL, grupo autor de unos 27 asesinatos, varios secuestros y torturas. Su último crimen ocurrió en 1989, cuando un paquete bomba que no iba dirigido a él acabó con la vida del cartero de Rentería, Juan Antonio Cardoso Morales. Personas concretas lo crearon y personas concretas lo apoyaron y jalearon. Personas concretas crearon en 1958 la organización ETA, autora desde 1968 de más de 850 asesinatos, unos 2.600 heridos, cerca de 90 secuestros y miles de chantajes. Su último crimen en 2010, el perpetrado contra el miembro de la Policía Nacional Francesa, Jean-Serge Nerin, un año antes de que ETA anunciara el 20 de octubre de 2011 su abandono de la lucha armada terrorista. Personas concretas la crearon y personas concretas la apoyaron y jalearon. Por otro lado, el informe final sobre el proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014, elaborado y dirigido, entre otros, por el conocido forense Paco Echevarría, que hoy trabaja para el Gobierno de España en temas de memoria, aclara que el número total de denuncias de torturas registradas, 4.113, es inferior al real y que los 3 últimos casos son de 2014 y dice el informe que las víctimas de torturas y malos tratos no han recibido el reconocimiento y la reparación debidos, por lo que está en juego la credibilidad del discurso democrático. Y fueron personas concretas quienes torturaron y personas concretas quienes lo permitieron, apoyaron y jalearon. ¿Entienden ustedes ahora por qué proponemos ampliar el marco temporal de la ley? La exigencia de verdad va unida a la facilitación de la investigación histórica y a la elaboración del censo de víctimas, sí, y de victimarios, porque las víctimas no han sido fenómenos naturales, las víctimas no han surgido espontáneamente de la nada, personas concretas las convirtieron en víctimas y es necesario conocerlas, así como la cadena de mando y sus motivaciones. Estoy seguro, convencido de que Maixabel Lasa,
está de acuerdo conmigo en esto, porque ella también vive sin rencor ni odio y con mirada limpia, con humildad, pero con firmeza, quiso conocer al asesino de su marido y los motivos que le llevaron a asesinarle. Un ejemplo para todas y todos. Fueron personas concretas, no fueron ni los españoles, ni los vascos, ni los fachas, ni los rojos. Y, por cierto, tampoco todos los curas fueron del bando nacional. Hubo curas asesinados en el otro bando. Personas concretas quienes cometieron los crímenes, personas concretas quienes los animaron, personas concretas los chivatos que acusaron, personas concretas quienes hicieron los seguimientos, personas concretas quienes ordenaron los crímenes, personas concretas quienes los ejecutaron, personas concretas quienes los aplaudieron. ¿Entienden ustedes ahora por qué proponemos que se haga un censo de víctimas? Sí, pero también de victimarios. Y entienden que lo hagamos con mirada limpia, sin rencor ni odio, con humildad, pero con firmeza. ¿Tan difícil es entender esto? Por cierto, he escuchado voces que dicen que gracias a la disposición adicional 16ª se podrían investigar supuestas vulneraciones de derechos humanos hasta 1983 y, por tanto, los asesinatos de Lasa y Zabala. Les voy a decir la verdad, yo me disgusté, porque si fuera así, el asesinato de Miquel Zabalza en 1985 no podría ser investigado, pero ya lo han aclarado los portavoces socialistas. No, tampoco Lasa ni Zabala entrarán en ese estudio, fundamentalmente porque al ser considerados miembros de ETA no son merecedores de esa investigación. No sé quién sabe si eran miembros o no, pero ahí lo dejo. Señorías, no es aceptable que en un Estado democrático se siga intentando ocultar a la sociedad lo que es una verdad a gritos. Si el arco temporal de la ley no se modifica, el asesinato de Miquel Zabalza, que no era miembro de ETA, seguirá siendo secreto de Estado hasta que alguien, muchos años después, y ya son casi 40 años, 40 largos y despiadados años, hasta que entonces, en ese momento, alguien decida que ya puede saberse oficialmente lo que toda la sociedad sabemos. Miquel no era ningún peligro para el Estado. ¿A qué viene quererse siguiendo ocultando todo lo relacionado con su asesinato? Y lo pregunto sin rencor ni odio, con mirada limpia, con humildad, pero con firmeza. Aplaudimos, cómo no, todo lo que la ley recoge respecto a los juicios franquistas y el reconocimiento honorífico de las víctimas. Pero las víctimas también tienen derecho a la reparación económica, algo que la ley que hoy debatimos impide. Y eso no es reparación, y sin reparación no hay justicia. Por eso proponemos la reparación integral en nuestras enmiendas, dejando abierta su interpretación para que la acuerden caso a caso, si es necesario, entre las autoridades y las víctimas, que son o deberían ser los principales destinatarios de esta ley. Llamamos la atención sobre la desmemoria de la ley respecto de todas las actuaciones que se han desarrollado en algunas comunidades autónomas al respecto. En Navarra, la consejera de Geroa, Ana Ollo, ha venido liderando desde 2015, cuando ustedes nos criticaban mucho, junto con diversas asociaciones memorialistas, políticas públicas de memoria, paz y convivencia, financiando exhumaciones, abriendo el banco de ADN, impulsando las escuelas de memoria y ahora ya, con el Gobierno liderado por el PSN, desarrollando la Ley Foral de reconocimiento y reparación de víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Una ley que, por cierto, fue recurrida al Tribunal Constitucional. Señorías, a nadie en Navarra se le escapa la importancia de cara a la memoria de dos edificios que ahora paso a comentar. Uno de ellos, la segunda edificación más importante en el Estado, por detrás del Valle de los Caídos, de ensalzamiento del golpe militar del 36. El edificio popularmente denominado de los Caídos en Iruña. Edificio que hasta 2016 albergaba los restos de los golpistas Mola y Sanjurjo y en el que se han venido celebrando hasta hace muy poco actos de homenaje en su honor con la bendición de los dirigentes de la Iglesia Católica. Las autoridades políticas deben tener vía libre para decidir democráticamente qué hacer con esos edificios, su demolición
o su resignificación total o parcial, así como para impedir en ellos celebraciones políticas o religiosas de exaltación franquista. El otro, el mayor y mejor edificio civil de Navarra, el fuerte de San Cristóbal en el Monte Ezcaba, abandonado y deteriorándose desde 1993. El fuerte, que nunca cumplió su objetivo primigenio, el de defender Pamplona de las invasiones, fue utilizado como cárcel de más de 6.000 presos políticos hasta 1945. En él se produjo en mayo de 1938 la mayor fuga de presos ocurrida en Europa. De los 2.487 presos que en aquel momento había, consiguieron huir 795. Solo alcanzaron la libertad 3. Fueron asesinados 216 tras ser localizados y hay todavía unos 150 en paradero desconocido. De ahí que la ruta que utilizaron en su desesperada huida fuera catalogada como lugar de memoria por el Gobierno de Navarra en 2019 y está siendo utilizada hoy en día como escuela de memoria. Pues bien, resulta que esta ley promueve que en el plazo de un año, mediante convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra, se proceda a la declaración del fuerte como lugar de memoria. Recuerdo positivamente, porque a mí también se me hizo la oferta, el Ejército español ha pretendido varias veces ceder, regalar, incluso vender el fuerte a precio de saldo, a precio de bazar chino, a distintas instituciones navarras. Gobierno, ayuntamientos, Nasubinsa. Sin ninguna duda, no se vayan a creer ustedes que llevados por fin. No, yo estoy convencido de que es por el enorme coste de su mantenimiento. Y ahora, algunos de los promotores de la ley nos quieren hacer creer que se trata de un gran triunfo para la ciudadanía de Navarra y ponerse la medallita de defensores de la memoria. Por cierto, ninguno de los promotores de la ley, y en concreto de este punto en concreto, se ha puesto en contacto con el Gobierno de Navarra para hablar del tema. Y dados el estado y la ubicación del fuerte, sin su financiación, que he cifrado, como la ciframos en 2015, en 35 millones de euros, y seguramente nos quedamos cortos, no serían posibles en el fuerte ni su recuperación, ni su salvaguarda ahora, ni mucho menos actividades de difusión de la memoria que la ley menciona en el futuro. Para terminar, lo que exigimos al Estado de cara a conseguir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, se lo exigimos también desde Geroa Bai al mundo de la llamada izquierda abertzale, porque también personas concretas de ese ámbito han cometido violaciones de derechos humanos hasta hace muy poco. Y es que de la misma manera que algunos franquistas se convirtieron en supuestos demócratas de la noche a la mañana, algunos miembros de esa organización han pasado del ETA mátalos, JK irabazi arte, Aldaya paga o calla, incluso del tiro en la nuca, a convertirse en supuestos adalides de la paz y la democracia. Señorías, las víctimas de ETA tampoco pueden ni deben esperar a que pasen 80 años o más para conocer la verdad y recibir justicia y reparación. Este es el momento. Señorías, puede que esta sea la última oportunidad para la auténtica reconciliación. Si no avanzamos serena pero firmemente, estaremos nuevamente ante una ocasión perdida más en el trabajo por conseguir una gestión integral de la memoria, algo que consideramos absolutamente necesario para una deseable convivencia real entre personas concretas, todas y todos nosotros, dispuestas a conocer y asumir la verdad sanadora que como una purga nos limpie, nos cure a todas y todos, nos haga más libres y humanos individual y colectivamente. Si no lo hacemos así, seguirá habiendo quienes no reconozcan que aquello ocurrió, seguirá habiendo quienes digan que aquello sí fue horrible, pero que pasó hace mucho tiempo y que lo mejor es pasar página y seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Otros dirán que algunos atropellos a los derechos humanos eran necesarios porque eran de respuesta a otros atropellos. Y habrá quienes quieran hacernos creer que no debió ocurrir, que dejaron las armas hace ya 11 años y que lo mejor es pasar página y seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Todas ellas salidas en falso, desmemoria una vez más. Desde Geroa Bai seguiremos defendiendo con mirada limpia, sin rencor ni odio, con humildad pero con firmeza, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
porque la memoria es mirar atrás, efectivamente, pero para avanzar juntos hacia un futuro mejor para todas y todos. Las víctimas y la sociedad lo necesitamos. Quiero terminar diciendo que hace unos días hemos conseguido la familia, gracias a la labor de Inchorta 1937, un documento que nos remite el Ministerio del Interior, en el que dice que a mi aitona se le acusó de auxilio a la rebelión, 86 años después, auxilio a la rebelión, espionaje y fabricación de armas contra el Ejército Nacional. Mi aitona estuvo desaparecido mucho tiempo. El certificado de defunción está firmado 3 años después. No sabemos si fue sumariamente ejecutado, si tuvo juicio o no, y tampoco sabemos dónde está su cadáver. De todos modos, de mi aitona aprendí a no tener ni rencor ni odio. De esa carta de mi aitona aprendí a no tener ni rencor ni odio, a defender tranquilamente mis ideas, y es lo que he hecho hoy aquí. Eskerrik asko, aitona.